Bienvenidos. Bueno, es un gran honor para mí tener con nosotros a Albert Masdeu, una de las eminencias en el mundo de la astrología tradicional. Es fundador de la Escuela Logos Astrológico, uno de los organizadores del Congreso de Astrología Tradicional COAT, y hoy nos va a estar deleitando con sus conocimientos astrológicos tradicionales. ¿Cómo estás, Albert? Muy bien, María. Un placer aquí volver a charlar contigo, volver a estar contigo, donde me siento pues muy honrado y muy feliz. ¿M? Y Bueno, muy feliz de estar aquí otra vez. ¿M? primero quiero agradecerte por el gran servicio que haces a la comunidad astrológica, por la seriedad y la consistencia de tus conocimientos tradicionales. Contanos un poquito más de eso. ¿Qué es lo que a vos te atrae de la astrología tradicional? ¿Por qué elegiste esa rama? ¿De dónde venís? Porque sé que sos una persona muy preparada, pero en otras ramas también, más allá de la astrología. Háblanos un poquito de vos. Bueno, mucha gente me pregunta acerca de si creo en la astrología. Es una pregunta además que a todo el mundo se nos plantea, ¿no? Alguna vez, ¿no? Entonces, yo siempre contesto que no, que yo no creo en la astrología. Yo no accedí a la astrología porque creyera en ella. Yo provengo de un entorno pues, bastante pues, materialista, positivista, ¿no? Mi padre era catedrático de instituto, era catedrático de ciencias, y bueno, pues se llevó una cierta decepción cuando me incliné a estudiar filosofía, ¿no? Porque bueno, pues que era una carrera de letras, y bueno, pues él tenía esperanzas de que yo me convirtiera pues o fuera un continuador de acuerdo de su singladura, de su camino, ¿no? El caso es que lo que me interesó siempre cuando estuve estudiando filosofía es la epistemología, básicamente. La historia de la ciencia, ¿no? La filosofía de la ciencia en concreto. Entonces, en los primeros años en los que estuve en la universidad, pues me dio muy fuerte el descubrimiento acerca de lo que era, o el desarrollo acerca de lo que era, de acuerdo, la, la ciencia grecorromana, ¿no? La ciencia Ujú, griega, ¿no? ujú. Básicamente a través de los estudios presocráticos, Platón, Aristóteles y demás, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo empecé a buscar, sobre todo a la hora de tratar de asimilar pues lo que es el cauce de conocimiento procedente sobre todo de los astrónomos griegos. Fue ahí donde Ujú, empecé, pues el primer libro de astrología que leí fue el libro de Manilio, ujú. eh, el Astronomicon, y luego pues también a Ptolomeo, ¿no? Ujú, Ptolomeo, Teofrastro, Plinio, ¿de ujú. acuerdo? Y otros científicos de aquel tiempo, pues mis primeros contactos, ¿no? Entonces mi interés estaba precisamente en encontrar una explicación acerca de qué técnicas eran las que se desarrollaron en tiempos antiguos en relación con la cosmovisión de los Ujú, griegos y luego pues de los romanos a ujú, través de todo el desarrollo de las corrientes de pensamiento, pues tanto pitagóricas, que me interesaron mucho, el pensamiento hermético, y luego pues también pues los primeros físicos milesios, ¿no? Y ujú. Platón y sobre todo Aristóteles, que fue Genial. lo que más estudié en aquel tiempo. Entonces, bueno, mi base en aquellos tiempos fue esa. Durante muchos años mi interés fue un interés puramente arqueológico, por llamarlo de alguna manera. Y fue luego con el paso del tiempo cuando descubrí la astrología árabe que me incursioné en el Ujú, estudio pues, de lo que es la astronomía horoscópica, ¿no? La astronomía ujú. horoscópica y apotelesmática. Genial, genial. Además, tuve la oportunidad de almorzar con vos y sé que sos una enciclopedia. Tenés una capacidad de retener contenido y analizarlo, y bueno, es realmente impactante. Vamos hoy al tema que nos convoca, y es que nos vas a hablar de un asunto bastante controvertido, más bien no controvertido, sino mal entendido y mal utilizado por lo general en la astrología, ¿no? Que es el tema de las recepciones. Bien, primero hacer un paréntesis, y es que los astrólogos modernos o psicológicos suelen aprender a usar las recepciones mutuas, pero lo que vos hoy nos vas a contar seguramente es el uso de las recepciones en la astrología tradicional, que va mucho más allá de la recepción mutua y es fundamental a la hora de delinear ya sea una carta de una interrogación o de una elección o de una carta natal, de lo que sea. Así que
contanos un poquito de este tema, de las recepciones. Bueno, la recepción, por ejemplo, en el periodo árabe, por ejemplo, en Salim Bishir o en Masalá, por ejemplo, el libro más importante de Masalá acerca de astrología de las interrogaciones no se titula un estudio acerca de la astrología de las interrogaciones, sino es precisamente un texto que ha tenido bastante éxito en los últimos 60 años, de acuerdo, que es el libro sobre la recepción. Sí. Entonces, todo lo que tiene que decir acerca de las técnicas que él utiliza pues, para delinear una carta de interrogación, pues básicamente se fundamenta en el concepto de la recepción. Yo siempre digo que la base del buen desempeño en el oficio, en lo que representa la astrología tradicional, reside precisamente en la plena comprensión acerca de lo que son las recepciones, ¿no? Las recepciones, el testimonio y también pues, los detrimentos. Y la comprensión además de lo que son las dignidades esenciales, que es uno de los puntos en los que, paradójicamente, porque en realidad es una cuestión, yo creo que de fondo, y que todos debiéramos manejar de manera muy suelta y muy solvente, o por lo menos tener unos ciertos conceptos claros, pues en el tema, la recepción involucra todas esas cuestiones, es decir, involucra todas esas Te cuestiones. hago un paréntesis, te hago un paréntesis. Entonces, los planetas, según el grado del signo en el que están, tienen determinada dignidad, ¿no es cierto? Determinada dignidad esencial. Y puede pasar que un planeta se esté acercando a otro desde las dignidades del planeta al cual se está acercando. Y allí eso sería el concepto de recepción. ¿Estoy bien? ¿Estoy diciéndolo bien? O sea, imaginémonos que un Venus a 8 grados de Piscis, vamos a decir, un Júpiter a... No, vamos a decir, un Venus a 8 grados de Piscis va a tener, en una carta diurna, va a tener triplicidad y seguramente y va a tener exaltación, ¿sí? Entonces, ese Venus, imaginémonos que se acerca a Júpiter. ¿Sería recibido? Si ese Venus a principios de Piscis, donde tiene dignidad esencial, porque está exaltado, porque también tiene triplicidad en una carta diurna, se acercara a Júpiter, ¿sería recibido ese Venus por Júpiter? Sería recibido ese Venus por Júpiter, aunque hay varias cuestiones a tratar. O sea, vamos a ver, lo primero que hay que entender es que la recepción es por signo. La recepción es por Solamente signo, por signo. la recepción es por signo y no por grado. Ese factor es muy importante. Tanto Salim Bishir como Masalá, de acuerdo, enfatizan el hecho de que un aspecto, de acuerdo, pues es contemplación. También es muy importante porque en la astrología, en el neotradicionalismo, de acuerdo, pues se habla del aspecto como ver desde. Y en realidad, la traducción literal de la palabra latina adspicio, que significa ver desde, precisamente. Pero desde el punto de vista estricto, podríamos decir que es una contemplación. Contemplar significa participar del templado. Y como sabemos, el templado pues son las cualidades primarias de los signos, ¿no? Es decir, es el temple, es donde se mezclan las cualidades primarias de los signos. Entonces, la visión se da a través de los signos, ¿no? Y es que ese factor es importantísimo. Entonces, en el momento en el que Venus accede en Piscis, pues podemos decir que es un accidente. Acceder, accidente, ese accidente sobreviene en Piscis. Y a partir del momento en el que Venus accede en ese lugar, si Júpiter da testimonio de ese signo, ¿no? Es decir, si lo observa por cualquiera de los aspectos conocidos, es decir, por cualquiera de los aspectos tolemaicos, ¿de acuerdo? Pues podemos ya empezar a decir que allí, ¿de acuerdo? Hay una recepción en el domicilio o una recepción en el domicilio de Júpiter. Es como O si yo, sea, por ejemplo, voy a... por signo, no importa si están fuera de orbe. El tema del orbe es un tema muy controvertido. A ver, en la astrología tradicional posterior al orbe se le da mucha importancia. Pero, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando en las fuentes, o sea, en el tiempo helenístico, en los primeros que desarrollaron tanto Doroteo como Valens, ¿de acuerdo? Ahí no hay mención al orbe. Es decir, salvo en el caso de la Luna, en donde vemos que existe una aproximación desde los 13 grados, que se corresponde con el periodo de tiempo que tiene la Luna, de acuerdo, de recorrido a lo largo de una jornada, de acuerdo, allí sí se habla hasta cierto punto de que hay una aproximación en aplicación, ¿no? Estableciendo una diferencia respecto de lo que representa la adherencia, ¿no?
Pero respecto de los planetas no existen orbes propiamente dichos en la astrología antigua, sino que nosotros empezamos a ver la aplicación de un planeta a otro, podemos decir que están en el cuerpo, ¿de acuerdo? Cuando la distancia es de aproximadamente 3 grados. Ese factor es importante detallar porque en sí, desde la perspectiva griega, y a lo largo de todo el desarrollo, lo que nunca ha decaído en cuanto a la consideración de lo que es una conjunción, ya sea una conjunción por cuerpo, ya sea una conjunción por contemplación o aspecto, ¿de acuerdo? Es que los dos planetas para intervenir, para que haya una intervención, ¿de acuerdo? Pues tienen que encontrarse en el mismo término, ¿no? Entonces es el término lo que determina, es en el momento en el que vemos que todas las credenciales de un signo determinado, ¿de acuerdo?, están implicadas dentro del momento en el que se produce la conjunción o el momento en el que se produce el aspecto, pues decimos que los planetas están aplicando, o hay aplicación o perfección. El concepto de aplicación también es un concepto ambiguo, ¿no? O sea, en el sentido es que es más correcto referirnos a la perfección del aspecto. Es decir, el aspecto empieza en el momento en el que un planeta ingresa en un domicilio hasta el momento, de acuerdo, en el que contacta con un planeta que tiene credencial en el grado en el que se encuentra ese planeta, ¿no? Y las recepciones pues son eminentemente por domicilio y luego pues tenemos otras credenciales, como por ejemplo el hecho de que el planeta tenga poder o privilegio en ese signo, en el caso de la exaltación, o que el planeta pues sea señor de la triplicidad, es decir, esté implicando tres casas en trigonocracia, ¿de acuerdo? O que se encuentre bajo las mismas condiciones en lo que respecta pues, al término, ¿no? En las mismas condiciones. Por ejemplo, en el caso del término, es un caso concreto en donde vemos que no puede darse una recepción mutua si el uno se encuentra en términos del otro, sino que estamos hablando de que hay una recepción cuando ambos planetas se encuentran en el mismo término. Ese factor es muy importante tenerlo. Eso después te voy a pedir que lo muestres con un ejemplo, pero para bajar a tierra el concepto de recepción, imaginamos entonces, volvemos a nuestro ejemplo anterior, Venus está en Piscis, se está acercando o está contemplando, aspectando a Júpiter, desde el domicilio de Júpiter. Por lo tanto, uno podría decir que Júpiter recibe a Venus. ¿Estoy en lo correcto? Sí. A ver, hay un detalle también muy importante que quería introducir. Si Venus está aspectando a Júpiter, es importante saber en qué lugar se encuentra Júpiter. Porque hay dos posibilidades. Está la posibilidad de que Júpiter supere a Venus o de que Venus supere a Júpiter. Es decir, a la hora de valorar un aspecto, tenemos que valorar qué planeta se encuentra en posición superior. El planeta que se encuentra en superior con lo que representa y según sus asignaciones naturales y locales, ¿de acuerdo? Lo que representa prevalecerá sobre lo que representa el planeta que se encuentra en posición inferior. Pongamos por caso, si estamos mencionando a Venus, pues si Júpiter se encuentra en Capricornio, Júpiter prevalecerá sobre Venus. El aspecto lo dará Júpiter, es decir, el contemplador será Júpiter, y Venus responderá a la contemplación de Júpiter. Sin embargo, si nosotros viéramos que en lugar de que Júpiter se encontrara en Capricornio, pues se encontrara, pongamos por caso, pues en Tauro, ¿de acuerdo? Veríamos que el planeta que da el aspecto, es decir, el planeta que aspecta, es Venus. Y quien responde, que hace actinogolia, es el que recibe, ¿de acuerdo? Perdón, el planeta que lanza el rayo, ¿de acuerdo? Sería Júpiter. Entonces, en el momento en el que se produce, en el momento en el que uno de los planetas entra en el domicilio del otro, pues se produce lo que llamamos una recepción. Que es como si yo, por ejemplo, voy a Argentina, te llamo por teléfono y digo, oye, María, que estoy aquí y tú amablemente me invitas a tu casa. Pues bueno, pues yo en el momento en el que entro a tu casa, accedo a tu casa, ¿de acuerdo? Pues en ese momento tú me recibes. Y por lo tanto, desde ese momento yo estoy bajo tu protección, estoy bajo tus atenciones y nada de lo que yo, de acuerdo, porque cualquier necesidad que yo tenga, de acuerdo, pues básicamente pues tú la subvendrás, ¿no? Hasta el nivel en lo que implica, de acuerdo, el respeto, ¿no? Que ese factor es muy importante. La palabra respeto aquí es muy importante.
Porque los árabes, por ejemplo, hablan de aspecto utilizando una palabra muy bonita, que es la palabra nasar. Ellos no hablan de aspecto propiamente, sino hablan de respeto. Un aspecto es un respeto, ¿no? Entonces, todas las relaciones que se dan por aspecto, tanto la cuadratura como el trígono como el sextil, son relaciones de respeto. Es decir, esa idea de que existe aspectos armónicos y aspectos inarmónicos es un tanto equívoca. O sea, todos los aspectos son aspectos armónicos porque todos responden de acuerdo al protocolo propio del respeto que se deben los planetas entre sí desde sus respectivos puntos de vista, ¿no? Mira qué Entonces, interesante. cuando nosotros estamos viendo el respeto que le tiene, Venus a Júpiter, pues es el respeto que se le tiene hacia el gestor, administrador o la persona que es propietaria del lugar, ¿no? Bien. Pero me interesó esto que dijiste de los aspectos cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un aspecto de cuadratura u oposición, a diferencia de un aspecto de trígono, ¿no? ¿Vos dirías que el hecho de que Venus se acerque, imaginemos de vuelta, vamos al ejemplo de Venus en Piscis, se acerca por aspecto de cuadratura a Júpiter? No me quedó claro, vos dirías que ese aspecto no es un aspecto tenso. Por supuesto que el hecho de que haya recepción va a mitigar, a mi entender, ¿no? Va a mitigar esa cuadratura, porque en definitiva Júpiter recibiría Venus. ¿Cómo es esto? A ver si estoy confundida o me podés hablar un poquito más de esto. Por ejemplo, imaginémonos que tú y yo somos amigos, ¿no? Tú y yo somos amigos, ¿no? Y yo pues llego a tu casa, ¿sí? Y en el momento en el que estamos charlando, pues de repente pues empezamos a ver un partido de fútbol, ¿no? Lo estamos viendo tú y yo, somos amigos, ¿no? Entonces estamos viendo un partido, es Boca contra River, ¿no? ¿Sí? Y yo descubro pues que tú eres fan de Boca, ¿sí? Entonces, para agregar cierto interés a nuestra relación, una relación de amistad, pues yo elijo ir por River, ¿sí? Simplemente para compensar la relación que tú y yo mantenemos. Es la relación que muchas veces mantienen los amigos, ¿no? Una relación de rivalidad. Si tú, por ejemplo, eres de Madrid, pues yo soy de Barcelona. Si a ti, por ejemplo, te gusta Bob Dylan, pues a mí me parece que Guns N' Roses, de acuerdo, hizo una versión horrible, ¿no? De acuerdo, yo prefiero, por lo tanto, a Guns N' Roses. Es decir, cuando nosotros estamos viendo una cuadratura, estamos viendo una rivalidad que puede ser una rivalidad con desacuerdo o que puede ser una rivalidad con acuerdo. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros estábamos viendo, no sé, vemos, por ejemplo, de acuerdo, pues a Júpiter en Aries y estamos viendo pues al Sol, no, vamos a buscar otra. Una cuadratura en donde haya recepción mutua. Pues, por Bueno, vamos a ejemplo, tener Marte en sí, Capricornio Saturno. y Saturno en Aries. ¿Qué Sí, te era parece? precisamente la que iba a decir, me parece muy bien. Ah. Bueno, entonces esos dos planetas se necesitan. Tanto el Sol necesita instrucciones para actuar en Capricornio, dado que en Capricornio, de acuerdo, el Sol se encuentra peregrino. Por lo tanto, ya lo decía Salvin Visir, un planeta que se encuentra peregrino se vuelve avieso, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabe cómo actuar, necesita instrucciones acerca de cómo debe actuar en ese lugar. Y tenemos a Saturno, ¿de acuerdo? Pues que se encuentra en Aries. Saturno se encuentra en posición inferior respecto al Sol, ¿de acuerdo? Y se encuentra humillado, es decir, se encuentra en caída. Por lo tanto, se requieren mutuamente. Están obligados de alguna manera a operar en signos donde no son fuertes, donde no tienen sus mejores predicamentos, ¿no? Entonces, de alguna manera están indicados el uno hacia el otro, ¿no? y obligados el uno hacia el otro. El Sol en Aries, porque recibe a Saturno en exaltación, en atención a Marte, y el Sol en Capricornio, ¿de acuerdo? Porque recibe la atención de Saturno. Y entonces hay una amistad entre ellos, podríamos decir, una amistad interesada, ¿no? Pero una amistad a fin de cuentas. El Sol para salir de su peregrinaje y Saturno para salir de su humillación. Entonces van a ser rivales. ¿Por qué? Porque tienen programas distintos. Tienen programas distintos y van a colaborar. Entonces, en sí, lo que nosotros vamos a ver pues es una dificultad. Vamos a presenciar una dificultad a la hora de conciliar sus respectivas sintonías, porque van a estar templados de manera distinta. Cuando hablamos de signo, hablamos de un temple, ¿no?
Y al estar templados de manera distinta y tener la misma modalidad, porque se encuentran en ángulos, la misma modalidad, al tener la misma modalidad, ambos planetas tienen programas distintos, ¿no? Como decía Benezra, pues tenemos la afinidad propia de los signos en donde hay concordancia de sexo, ¿de acuerdo? La resistencia que hay entre los signos que tienen la misma modalidad y la connaturalidad propia de los planetas que se encuentran en la misma triplicidad. Son los tres tipos básicos de aspecto propiamente dichos, ¿no? Porque tenemos luego el aspecto de oposición, pero en el aspecto de oposición concuerda el sexo y concuerda también la modalidad. Con lo cual ahí estamos viendo, de acuerdo, un bloqueo en el que ambos planetas no pueden coexistir en el mismo rango. Cuando los planetas se encuentran opuestos, uno se encuentra por encima y el otro se encuentra por debajo. Y cuando uno se pone, pues el otro tiene su elevación acronical, ¿no? Con lo cual son dos planetas que tienen dificultades para vivir en el mismo espacio y de hecho no lo comparten, ¿no? Entonces esos son los aspectos fundamentales, ¿no? Esos son los aspectos fundamentales. Entonces cuando nosotros miramos un aspecto, por ejemplo en interrogaciones, siempre dice sí. Siempre dice sí. Cuando nosotros estamos viendo una relación con aspecto con posibilidad de aplicación, eso implica el sí en la respuesta. Lo que pasa es que la manera en que se reciben los planetas y la forma en que se encuentran en relación con los lugares que ocupan, y tanto la temperatura como el humor, es decir, el temple de cada uno de los signos, que representan los distintos puntos de vista desde los cuales se observan unos y otros, pues determinan las condiciones bajo las cuales se va a producir eso que nosotros podemos preconizar, eso que nosotros podemos vaticinar. Entonces, la recepción es una condición, como muy bien expresa Benjamin Dykes en su texto sobre Salim Masala, indica la afirmación, es decir, afirma lo que se predica, ¿no? Dice sí, y hasta cierto punto dice sí, y dice sí de acuerdo al valor de lo que representan ambos planetas, ¿no? Y por lo tanto es una afirmación. Bien, bien. Independientemente de que sea una cuadratura, sea un sextil o sea un trígono. Pero de todas maneras quiero volver al ejemplo que vos estás exponiendo, ¿no? Sol en Capricornio, Saturno en Aries. En este caso, si bien se reciben mutuamente, ¿estás de acuerdo con eso? Bien, sí, pero lo hacen desde distintos lugares, ¿no es cierto? Porque el Sol está en el domicilio de Saturno, porque Saturno está en la exaltación del Sol. Entonces, ¿esto incide en algo? ¿Se toma en cuenta esta diferencia? ¿Cómo tratás esto? Se toma, evidentemente, pues que tiene mucha importancia, lo que llamaríamos una recepción mixta, ¿no? No es el mismo motivo por el cual recibe Saturno al Sol que el Sol recibe a Saturno. Para empezar, el Sol recibe a Saturno porque Saturno, ¿de acuerdo?, está trabajando para Marte, ¿no? Entonces, en Aries, el Sol es recibido como un señor. Es decir, allí el Sol tiene poder y tiene privilegios, ¿no? Entonces Saturno no cumple su servicio al Sol en Aries en atención a que el Sol tenga la administración del lugar, sino en atención a que en el lugar el Sol es recibido como alguien plenipotenciario, ¿de acuerdo? Y con total capacidad de gestión, ¿no? Eso nosotros, pues, en general, tal y como lo solemos explicar en Logos Astrológico, solemos decir que las atribuciones por determinación local en relación a los signos, cuando estamos hablando de las exaltaciones, es por atribución, ¿no? Es decir, el Sol es recibido, ¿de acuerdo? Es recibido en Aries, ¿de acuerdo? Porque allí se le atribuye, ¿de acuerdo?, una virtud o una capacidad que no responde a la idiosincrasia de Aries, sino que responde a la idiosincrasia del señor de Aries, que es Marte, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros estamos viendo al Sol en Capricornio, el Sol en Capricornio está en el lugar que administra Saturno. Y por lo tanto, Saturno allí tiene capacidad de indicarle al Sol cómo debe actuar. Y en sí, de protegerlo y de valorar sus capacidades y de sacar fruto. Es el dueño de casa, en el ejemplo que vos decís, voy a visitarte a la Argentina, bueno, es el dueño de casa. Por lo tanto, es el dueño de la casa. Exacto.
Y tenés en cuenta, ¿es posible que haya recepción cuando un planeta está en dos dignidades menores de aquel al cual está acercándose? Ese ¿Tomás es un eso? detalle, ese es un detalle muy importante. Es un detalle muy importante y bueno, es como para un vídeo, ¿no? Como para todo un vídeo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos viendo las dignidades menores no son como las dignidades mayores, ¿no? O sea, por un lado tenemos la dignidad de triplicidad, que es una dignidad que excede a la dignidad del domicilio. Excede a la dignidad del domicilio porque es una dignidad que no se corresponde con el signo, sino que se corresponde con la triplicidad. Se corresponde con los tres signos y por lo tanto trasciende la noción del signo. Cuando nosotros, por ejemplo, tú estabas comentando una carta diurna, ¿no? Venus se encuentra en Piscis. O sea, Venus allí está rigiendo y es el administrador de todos los asuntos relacionados con la Tierra y de todos los asuntos relacionados con el agua. Lo cual quiere decir que es como un planeta que coordina a otros planetas que se encuentran en esos mismos lugares. La dignidad por triplicidad es una dignidad que podríamos decir que aglutina los planetas que se encuentran dentro de un determinado temple, dentro de un determinado temperamento. Por ejemplo, agua, por ejemplo, fuego, por ejemplo, aire, por ejemplo, tierra. Es una dignidad muy importante que sobre todo para lo que nos sirve cuando estamos viendo un tema es para establecer, un compendio de lo que representan tres lugares íntimamente relacionados. Por ejemplo, si esa Venus se encontrara en el ascendente, pues veríamos que lo relacionado con su recepción en Piscis, como regente de triplicidad, aglutinaría todos los elementos que están relacionados tanto con la motivación primaria de la persona como con sus habilidades, ¿de acuerdo? Como con sus experiencias extraordinarias y sus viajes, ¿no? Es decir, Venus representaría todos esos tres factores. Y dentro de esos tres factores estaríamos viendo una recepción. Cuando nosotros estamos viendo la recepción, por término, estamos viendo una recepción de una índole diferente. O sea, no es una recepción que, por ejemplo, pueda ser una recepción mutua. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos que Venus se encuentra en términos de Marte, nosotros estamos viendo que Venus está cumpliendo un servicio en relación a Júpiter bajo las condiciones de lo que representa en la carta, ¿de acuerdo? Marte. Es decir, marca las condiciones bajo las cuales el planeta está haciendo o dando sus servicios a Júpiter. Si, por ejemplo, fuera un ascendente Piscis y Venus se encontrara en Piscis y estuviera en términos de Marte, ¿de acuerdo? Pues veríamos que Venus estaría trabajando para Júpiter en relación a los temas vinculados, ¿de acuerdo? A la casa duodécima, que es Aries, ¿de acuerdo? Y a la casa, lo diré, Escorpio y a la casa novena. Te hago un paréntesis, otro paréntesis más, porque yo vi al principio de nuestra charla un ejemplo de Venus en Piscis, en carta diurna triplicidad, está en triplicidad, pero eso, a ver si estoy equivocada, eso sería usando la tabla de Doroteo, porque entiendo que Ptolomeo usaba Marte como triplicidad de los signos de agua, tanto diurna como nocturna. ¿Vos también? ¿Vos cuál usás? ¿Cuál de ambos Yo usás? uso la de Doroteo, pero tiene mucho sentido Perfecto. la de Ptolomeo. Okay. La regencia de triplicidad de Ptolomeo se basa básicamente en la alegría de los planetas. Cuando nosotros estamos viendo las alegrías planetarias, el único planeta que tiene alegría planetaria, de acuerdo, en signo de agua, de acuerdo, es Marte, ¿no? Es decir, Marte es el único regente de agua, de acuerdo, pues que se encuentra en esa, tiene sentido, por lo tanto, referirse a Marte como regente diurno y regente nocturno. Pero de todas maneras hay otras consideraciones a la hora de valorar pues, los diferentes regentes de triplicidad en los distintos lugares, ¿no? Hay también bastantes equívocos respecto a eso. Hay una explicación que yo creo que trasciende las explicaciones que habitualmente se dan a las regencias de triplicidad en Doroteo.
soy doroteano en ese sentido. Considero la regencia de triplicidad. Y además, como bien saben mis alumnos y las personas que me aguantan, ¿de acuerdo? Pues yo las regencias de triplicidad las utilizo mucho, mucho, tirando a considerarlas pues, como el elemento armonizador de los 3 niveles fundamentales de la carta. Entonces tiendo, por lo tanto, cuando hablo de recepciones, a establecer criterios, selectivos, ¿no? ¿En qué sentido? Si yo, por ejemplo, estoy inquiriendo acerca de un tema, pues que vincula la motivación primaria de la persona relacionada con el temperamento de agua, pues para mí es una recepción completa lo que hace Venus a cualquier planeta que se encuentre en agua o a cualquier planeta que se encuentre en tierra. ¿Por qué? Porque me interesa saber acerca de cómo esta persona articula ese temperamento, esa naturaleza, cómo esta persona maneja esa naturaleza. Con lo cual ahí la recepción para mí es una recepción completa. El tema de los términos es distinto. El tema de los términos lo que nos están indicando es sobre qué factor un planeta toma responsabilidad. Sobre qué factor un planeta toma responsabilidad. Si, por ejemplo, Venus se encuentra en un signo de Júpiter en Piscis, ese planeta no es simplemente que responda a Júpiter, es que lo hace según unos patrones. Y esos patrones responden al término. Entonces, cuando nosotros estamos viendo una recepción mutua, con todas las comillas, entre 2 planetas en cualquier tipo de aspecto, no veríamos una recepción mutua si, por ejemplo, Júpiter se encontrara en términos de Venus y Venus se encontrara en términos de Júpiter. Eso no sería una recepción mutua. Sería lo que los griegos llamaban una homoresis, cuando Júpiter se encuentra en términos de Marte y Venus se encuentra en términos de Marte. O Júpiter se encuentra en términos de Mercurio y Venus se encuentra en términos de Mercurio. Mira vos. ¿Por qué? Porque obedecen al mismo término, están funcionando bajo los mismos términos. Mira vos, eso nunca lo había escuchado, qué interesante. Sí, interesantísimo, interesantísimo. Y asumo que estás usando los términos egipcios, ¿no es cierto? Yo sé que hay un montón de tablas de términos, pero bueno. El tema de los términos es fascinante, porque hay unas ciertas reglas para establecer lo que son las regencias de los términos, ¿no? Sabemos que tanto los términos caldeos, o deberíamos saber que tanto los términos caldeos como los egipcios, como los ptolemaicos, tienen una misma raíz, tienen una misma fuente. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en el momento en el que la astrología horoscópica griega, ¿de acuerdo?, asimiló los decanos, juntamente con los decanos, pues también accedieron, ¿de acuerdo?, a un sistema calendárico. Tú, por ejemplo, tienes un vídeo muy interesante acerca del relevo zodiacal, en donde hablas, por ejemplo, tanto de los años egipcios, ¿de acuerdo?, como de los meses egipcios, ¿no? Si tenían otro sistema. Los egipcios, los 365 días del año eran 360 días, ¿de acuerdo?, idealizados, y luego 5 días, ¿de acuerdo?, que eran 5 días epagomenales, ¿no? Entonces, al referirnos a la manera en que interactúan los diferentes asterismos, lo que se denomina la paranatelonta, que siempre lo digo mal, ¿de acuerdo?, juntamente con los términos, varían las posiciones de algunos términos. Por la posición que ocupaban en ese lugar, ¿de acuerdo?, en Egipto, ciertas estrellas que eran estrellas decánicas. Y esas estrellas que marcaban los diferentes cambios en estaciones y las diferentes fases estacionales, pues hicieron que algunos términos se alteraran o se trastocaran. Pero existe una regla, ¿de acuerdo? Existe una regla para establecer cuáles son los diferentes que tiene que ver, por cierto, con las triplicidades. Claro, claro. Vos sabés que en astrología cristiana, bueno, obviamente, ¿no? Ya nos vamos al periodo renacentista, pero en astrología cristiana, en el libro 2, que William Lilly lo dedica a la astrología horaria, efectivamente, que vos llamás de las interrogaciones, él dice que cuando el regente del ascendente tiene fuerza, o sea, tiene dignidad esencial, no más que fuerza, vamos a hablar correctamente, tiene dignidad esencial, el término, solo en el caso de que tenga dignidad esencial, el término se puede usar para describir a la persona físicamente.
¿escuchaste hablar de esto? ¿Tenés alguna Sí, experiencia? ¿Es algo que vos podés decir, sí, esto viene de tal lado, de tal fuente, lo tomó? Viste, obviamente William Lilly toma todo de fuentes antiguas. precisamente era un tema del que hablábamos el otro día cuando hablábamos, por ejemplo, de los planetas que se encuentran vacuos de curso, ¿no? Cuando un planeta, por ejemplo, la Luna se encuentra vacua de curso, decimos que la Luna se encuentra, por ejemplo, en términos de Marte, pues es como si Marte la recibiera, ¿no? Pues lo mismo pasa cuando estamos hablando, o cuando, al menos, según la visión de William Lilly, que es una visión un poco, hombre, iba a decir una palabra un poco fea, y si le quitamos la parte moral, ¿de acuerdo? Un tanto bastarda, ¿no? O sea, en el sentido de que está introduciendo muchos elementos propios de su práctica, elementos propios de otras tradiciones, y toma mucho de los árabes, ¿no? Mucho, muchísimo. Entonces, muchísimo de los árabes, sin Todo el reconocerlo tiempo los además. menciona, dicen según los árabes, sí, sí, mucho toma. Él se refiere al Kindus, por ejemplo, diciendo, de acuerdo, que tenía que poner luz a los equívocos de los antiguos maestros, pero que tomaba buena parte de lo que ellos decían, ¿no? Entonces, Se nos congeló. Nos estabas contando de el término. sí, del término. Es como si dijéramos, yo, por ejemplo, pues estoy trabajando para ti, pero estoy trabajando para ti, ¿de acuerdo? Pues levantando cajas, por ejemplo. O estoy trabajando para ti, configurando el Zoom. O estoy trabajando para ti, no sé, trayendo la compra, cualquier otra cuestión. Es decir, yo estoy trabajando para ti, soy Venus, que estoy en Piscis, y tú eres Júpiter, y estoy trabajando para ti. Lo que nos indica el término, ¿de acuerdo? Es el hábito, es decir, lo que es, qué función, ¿de acuerdo? O a qué función se remite, ¿de acuerdo? El trabajo que yo realice para ti. Es decir, bajo qué condiciones trabajo. Entonces, sobre lo que dice William Lilly, pues ahí se da la lógica. Si yo, por ejemplo, estoy en un signo, estoy trabajando para ese señor, las condiciones bajo las cuales yo trabajo para ese señor, pues configurarán el desarrollo de mi cuerpo y la manera en que mi cuerpo estará configurado. Con lo cual, modificará mi expresión. Aunque hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es el decano, el que nos indica el escaparate de un planeta. O sea, como un planeta lo observamos y como un planeta lo vemos. Cuando, por ejemplo, Doroteo habla acerca de los decanos, dice que indica que los decanos, de acuerdo, representan la apariencia de la persona, lo que aparenta la persona. Es decir, tenemos bajo esas circunstancias, aunque yo no le tengo demasiada fe a la fisiognomía aplicada a la astrología y suelo evitarla, ¿de acuerdo? Tendríamos que combinar el decano con el término. Interesante, interesante. ¿Nos querés mostrar ejemplos de recepción? Sí, por ejemplo, si me permites compartir pantalla. Por supuesto. No, compartir pizarra no. Compartir pantalla. Pantalla. Ahí estamos. Vale, pues esta es mi pantalla. Aquí tengo una carta. Esta es una carta cualesquiera, ¿no? Podemos ver, por lo tanto, por ejemplo, en esta carta tenemos 3 planetas que están en Escorpio, ¿no? Están en Escorpio, conjunción con el medio cielo. Bueno, observáis que uso signos enteros, ¿no? Uso signos enteros. Aunque están situadas Prende la cámara. también. Prende la cámara si podés. Se apagó cuando compartiste pantalla. Es que cuando comparto pantalla se apaga la cámara. Ese es un No pasa impedimento. nada, no pasa nada. Bueno, entonces aquí Vale. vemos 3 Aquí planetas en Escorpio. nosotros estamos viendo 3 planetas en Escorpión. Me concentro en los planetas en Escorpión porque diríamos que esos planetas se encuentran en el domicilio fijo de Marte. Se encuentran en el domicilio fijo de Marte. Porque a efectos de recepción, no es lo mismo que los planetas se encuentren en el signo fijo que se encuentren en el signo móvil. Okay.
Ok. Si nosotros observamos, salvo Júpiter y Mercurio, todos los planetas tienen un signo fijo y un signo móvil. Por ejemplo, el Sol tiene un signo fijo, ¿de acuerdo? Que es Leo, y desde el punto de vista antiguo un signo móvil que es Cáncer. De la misma manera que la Luna tiene un signo que es fijo y móvil y también representa Leo y Cáncer, como decían los antiguos. Y luego tenemos diferentes planetas, o sea, por ejemplo, tenemos Mercurio y Júpiter, ¿de acuerdo? Mercurio y Júpiter tienen signos mutables ambos, pero luego tenemos al resto de los planetas, tanto Saturno como Marte como Venus. Nosotros vemos que el signo de gozo del planeta es el signo fijo siempre. Saturno se goza en Acuario, Marte se goza en Escorpio y Venus se goza en Tauro. Entonces, lo indicaba Schoner y también Benezra en un pequeño fragmento que hay que pillarle por la palabra, ¿no? Cuando dice que los planetas tienen una recepción más adecuada cuando reciben en sus signos de alegría. Entonces, cuando nosotros vemos planetas que se encuentran en el signo de gozo de un planeta, decimos que esos signos confirman lo que ese planeta representa. Mientras que si, por ejemplo, nosotros tuviéramos planetas en el signo de Aries, esos planetas estarían provocando o movilizando, de acuerdo a la expresión del planeta a través de su hacer. Con lo cual, el signo fijo representa el ser y el signo móvil representa el hacer. El signo de la alegría. El signo de la alegría del planeta. Entonces, nosotros estamos viendo 3 planetas que se encuentran en Escorpio. El señor de Escorpio es Marte. Pero observamos que Marte se encuentra en un signo que no observa de acuerdo al undécimo, ¿no? Al undécimo lugar, que es el lugar donde se encuentran los planetas en esta carta. Entonces, ¿puede dar testimonio Marte acerca de lo que están haciendo en ese lugar o darle instrucciones acerca de cómo deben actuar el Sol, Mercurio y Venus en Escorpio? La respuesta es no. Esos planetas allí, aunque se encuentran en el signo de Marte, al no poder recibir instrucciones de Marte, ¿de acuerdo? Pues tienen que operar según otros criterios, Un punto muy importante, ¿de acuerdo? Es la noción de testimonio cuando estamos hablando de recepción. Es decir, los planetas que se encuentran en los signos tolemaicos, de la posición de un lugar cualquiera, ¿de acuerdo? Dan testimonio de ese lugar, independientemente de que sean señores o que tengan crédito o que tengan credenciales en el signo del que se trate. Por ejemplo, nosotros estamos viendo en esta carta, Júpiter observa lo que está ocurriendo en la casa undécima. Lo observa por trígono. Es el único planeta que observa lo que está ocurriendo, de acuerdo, en Escorpio. Entonces nosotros veremos que la única manera en que tiene Marte de comunicarse con los planetas que están en Escorpio y por lo tanto enviar esas instrucciones es a través de Júpiter. Pero Júpiter, discúlpame, pero ¿por qué dirías que Saturno no observa? Porque si están en sextil, ¿porque es separativo? a ver, porque, bueno, también podría ser, también Saturno podría dar muestra, pero la cuestión es que Marte viene en contacto con Saturno y va a un contacto con Júpiter. Ok. Entonces, nosotros aquí no estaríamos hablando de una recepción propiamente. O sea, se encuentra en ese lugar, pero Marte no es consciente, Marte no puede ver, Marte no puede contemplar lo que ocurre en Escorpio. Con lo cual necesita un planeta que dé testimonio de Escorpio, ¿de acuerdo? Para poder dar instrucciones a los planetas que allí se encuentran. Puede ser Júpiter, efectivamente también puede ser Saturno. También puede ser Saturno. Y te hago una pregunta, ¿no es cierto? Imagínate que, como bien decís vos, bueno, Marte se aleja de Saturno y va hacia Júpiter. Yo lo llamo traslaciones. Bueno, yo no lo aprendí así, digamos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, transmisión de luz. Transmisión, bien. Entonces, ¿qué pasa si, imagínate, porque puede llegar a ser el caso, estoy tratando de acordarme, imagínate que ese Marte, antes de llegar al grado para perfeccionar el aspecto con Júpiter, retrogradara?
¿Qué sucedería en ese caso? Retrogradara. Sí. Pues eso sería lo que se llama renuncia, o lo que se llama rechazo. De hecho, bueno, Abu Masar en el libro séptimo, de acuerdo, habla de esa condición. Es rehusar o rechazar. Es decir, Marte se negaría a contactar con Saturno y se separaría de él. Ok, perfecto, perfecto. Un Súper componente interesante. un componente muy interesante en esta disposición es lo que algunos neotradicionalistas llaman recepción por detrimento, ¿no? Sí. Cosa que no existe en la tradición. No hay ningún tipo de recepción por detrimento. Cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, la conexión de Marte, de acuerdo con Júpiter, que por cierto es una conexión en la que Marte compromete a Júpiter, pero Júpiter no acepta el compromiso, no lo puede aceptar porque se encuentra en retrogradación, ¿de acuerdo? Nosotros estamos viendo, de acuerdo, que Marte lo envía desde el desagrado. Júpiter no reconoce a Marte. Entonces Júpiter, si no se encontrara retrógrado, se comprometería con Marte, pero en aras o en beneficio suyo, en aras o en beneficio personal de él, y no reconocería a Marte, sino que lo consideraría como un enemigo, alguien que está trabajando para aquello que es contrario a aquellas cosas por las que él debe proveer. En este caso, los asuntos relacionados con la casa duodécima. Entiendo, entiendo. Y Bueno. tenemos tres posibilidades de no recepción. Tenemos la posibilidad en la que el planeta se encuentra peregrino, la posibilidad en la que el planeta se encuentra en domicilio, que se encuentre en caída o que se encuentre en detrimento. Y la manera en que reacciona el planeta que recibe el compromiso es distinta. Y también otras tres posibilidades. Que el planeta, como es el caso, por ejemplo, aquí, se encuentre en el detrimento de Júpiter, ¿de acuerdo? Que se encuentre en el detrimento de Júpiter, que se encuentre en la caída de Júpiter, o que se encuentre en un lugar que no dice nada de Júpiter, donde Júpiter no tiene credenciales. Entiendo. Y te hago otra consulta. Acá nosotros vemos que Mercurio y Venus se acercan a Júpiter, o sea, van a formar van a perfeccionar un aspecto con Júpiter, ¿no? De trígono. El hecho de que estén combustos, ¿afecta en algo ese aspecto, ese acercamiento de Mercurio y Venus hacia Júpiter? Si Venus, si en lugar de ser Júpiter fuera la Luna, aquí nosotros veríamos que los planetas se encuentran combustos como no se ven, es decir, como están bajo los rayos del Sol, bueno, bajo los rayos y quemados, no solamente bajo los rayos, pero también valdría bajo los rayos, ¿de acuerdo? Pues esos planetas no se comprometerían con la Luna, no habría compromiso con la Luna. Aunque la naturaleza de la Luna, debería dar testimonio Venus, porque la recepción no tiene que ver con la entrega de disposición, es una cosa diferente. Es decir, Venus recibiría la naturaleza de la Luna, pero rechazaría su disposición, rechazaría el compromiso. Es Entiendo. decir, si es el planeta rápido, ¿de acuerdo? El que compromete, ¿de acuerdo? Y los planetas se encuentran en combustión, no hay desarrollo del compromiso. Pero aquí estamos viendo un caso contrario, estamos viendo un caso distinto. Estamos viendo que los planetas, de acuerdo, que comprometen, son planetas rápidos a un planeta lento. Entonces, ese planeta lento, si no se encontrará retrógrado, es decir, si se encontrará directo, no solamente sacaría adelante los asuntos, lo que llama Abu Masar, administraría los asuntos de acuerdo de Mercurio y Venus en su propio domicilio, ¿de acuerdo? Sino que además le estaría entregando sus frutos a Venus, por el hecho de que se encuentra en la exaltación de Venus. Entiendo. Bueno, súper interesante. Es muy bonito cuando esto no se vuelve tan técnico. Es decir, es muy bonito cuando nosotros hemos perfilado lo que son y lo que representan los distintos planetas y hacemos la síntesis. En el momento en el que eso se sintetiza,
¿de acuerdo? La respuesta es muy clara y muy precisa, Buenísimo. es muy llamativo la manera en que el cielo construye esa, esa, esa configuración, o le da una narrativa a esa Ujú, configuración. ujú, ujú. Me encantó y me ayudó mucho verlo en el gráfico. Te agradezco muchísimo. Bueno, vamos llegando al final de nuestra charla. No sé, Albert, ¿tenías algo más que agregar? Bueno, se puede hablar largo y tendido de estas cuestiones. La verdad es que es como para hacer un ciclo, ¿no? O para Sí, sí. poder estar charlando acerca de estas cuestiones, pues una eternidad. Pero bueno, yo creo que algunas cosas pues han podido resultar esclarecedoras y útiles, ¿no? ¿Querés dejar de compartir así hacemos la despedida y podemos verte? Sé que tenés un problema con la cámara. A No, no, ver, no, no tengo problema ahí con la estamos. cámara. Ah, es cuando compartís. Bueno, seguramente van a surgir a partir de esta conversación tan interesante muchísimas preguntas y quiero recordarle al público que el último fin de semana de febrero vos vas a estar disponible en un horario determinado que luego vamos a compartir para responder preguntas, por supuesto, abocadas o en referencia a esta conversación que tuvimos hoy, ¿no es cierto? Pero te Muy bien. agradezco muchísimo. Vamos a poner tus datos de contacto, por supuesto. Seguramente mucha gente te contacte. Tu trabajo es impecable. La verdad que si yo tuviera que describirte a vos, diría, eh, eh, recalcaría tu capacidad de discernimiento y la impecabilidad con la que te manejas. Así que muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer. La verdad es que siempre lo que llega de María llega de muy buen lugar. Yo la verdad es que te aprecio muchísimo y Bueno, creo que nos hace falta, de acuerdo, pues más gente salida de la escuela de María Blaquer, porque la verdad es que también la gente que sale, la gente que sale de tu casa lleva un marchamo, de acuerdo, que hace que las cosas vayan adelante mucho más rápido y mucho más bueno, fluidas. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos. Chao, chao todo el Nos mundo. vemos. Les presento a Albert Masdeu, el fundador de la Escuela Logos Astrológico, que en esta conferencia nos va a estar hablando de recepciones. ¿Cómo estás, Albert? Pues muy bien, encantado aquí de estar contigo. Y contame, ¿por qué elegiste este tema a mí personalmente me fascina? ¿Por qué elegiste recepciones? Bueno, elegí las recepciones básicamente porque entiendo que son las claves de la delineación básica de una carta, ¿no? Es Ujú, decir, en sí, cuando realmente nos convertimos en astrólogos, es cuando empezamos a entender la forma en que se relacionan pues, los planetas a través de los signos y la manera en que interactúan, ¿no? ujú. Podríamos llamarlo así, lo que es el, la trama, ¿no? La trama de la historia, ¿no? Exacto, sí. Entonces, las recepciones representan precisamente la manera en que nosotros construimos la narrativa de lo que estamos escribiendo, ¿no? Genial, genial. Y entiendo además que en la astrología moderna, ya sea astrología moderna, psicológica, como en la astrología moderna tradicional, porque hay que entender que nosotros somos también astrólogos modernos. Yo soy un astrólogo moderno, tú eres una astróloga moderna. Todos hemos nacido en el siglo XX y hay Ujú, astrólogos, alumnos míos que han nacido en el siglo XXI. Y somos modernos, vivimos en este espacio, ¿no? Y entonces, en el ámbito de la astrología contemporánea, pues hay muchos malentendidos. Y esos malentendidos responden a muchos factores. Primero, que en general el astrólogo tradicionalista, al menos en nuestro ámbito, suele tener una trayectoria reciente, porque la astrología tradicional es bastante reciente, ¿no? ujú, En este sentido, se empezaron en los años 90 a hacer traducciones de los antiguos y demás, ¿no? Y en ujú. sí, pues todavía estamos en mantillas a la hora de desarrollar todo lo que puede implicar la astrología tradicional. Y en Ujú. parte, pues también porque hay una distorsión pues, procedente de la gran cantidad de interpretaciones que se ha hecho a lo largo de toda la historia de lo que es la base de delineación, ¿no? Y las delineaciones y las recepciones
conforman un elemento fundamental en el trabajo de la Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Bueno, invito a todo el mundo a mirar esta ponencia súper interesante y luego estaremos también, estarás disponible a finales de febrero para preguntas y respuestas del tema de tu ponencia. Muchísimas gracias y estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros en la academia. Nos vemos. Y yo de estar donde tú estés. Chao, chao. Chao, chao.